Amigos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y que pongamos mucha atención. Hoy nos toca terminar con nuestro libro 26 y nos toca la 2631, septiembre 15 de 1929. El Sol, símbolo de la divina voluntad. El germen de la divina voluntad en el acto de la criatura. Estaba repitiendo mis actos en el divino querer para seguir los suyos en todas sus obras, y pensaba entre mí, ¿en qué aprovecha repetir siempre los mismos actos? ¿Cuál gloria puedo dar a mi Creador? Esto es una pregunta que quizá nos hayamos formulado casi todos. O sea, es como que es muy repetitivo el hecho de estar girando y de estar diciendo te amo, en fin. Entonces es lo mismo que está pensando Luisa en este momento, ¿no? Y mi dulce Jesús, saliendo de dentro de mi interior, me ha estrechado entre sus brazos para confirmarme y me ha dicho, hija mía, la repetición de tus actos en mi fiat divino rompe el aislamiento de él y genera la compañía a todos los actos que hace la divina voluntad. Así que ella no se siente más sola, sino que tiene a quien puede decirle sus penas, sus alegrías y a quien confiar sus secretos. Y además, un acto repetido continuamente es virtud divina y tiene virtud de generar los bienes que no existen, de reproducirlos y comunicarlos a todos. Un acto continuado es capaz de formar la vida y de poder dar vida. Aquí hay algo que es muy, muy importante. Primero, la repetición de los actos rompe ese aislamiento, esa soledad del fiat divino y le da la compañía que él siempre ha deseado, y no solo la compañía en forma así como de persona a persona, sino es compañía de acto a acto, acto a acto. Los pasos hacen compañía en los pasos de él, las palabras a las palabras de él, los pensamientos a los pensamientos de él. O sea, es una comunicación perfecta, total. No es nada más una compañía de persona a persona en que se omiten todos los demás, ¿cómo diríamos? Elementos, en fin. Pero el punto culminante de esta lecturita que hemos hecho es esto que dice, un acto repetido continuamente es virtud divina. O sea, Dios no se cansa de repetir su acto, un acto continuo, un acto único, y que está en continuo acto de hacerse. Dice, tiene virtud de generar los bienes que no existen, de reproducirlos y comunicarlos a todos. Un acto continuado es capaz de formar la vida y de poder dar vida. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto de los bienes que no existen? Generar los bienes que no existen. Bueno, hemos hablado de que Dios es infinito, que Dios nunca se repite y que Dios tiene en su interior infinitos actos que no ha manifestado, que no ha sacado al exterior. Cada acto hecho en la divina voluntad mueve a Dios para que ahora saque de sí mismo esos nuevos actos, esos nuevos bienes, esos nuevos dones, esa nueva felicidad que hay en él, esa bienaventuranza nueva, y la ponga a disposición de todos los bienaventurados, de todos los seres, incluso de toda la creación. Así que esto es enorme lo que nos está diciendo, porque lo que está prácticamente pasando está engrandeciendo el cielo, el gozo, la bienaventuranza de todos los bienaventurados, de todos los ángeles, y, por qué no decirlo, de Dios mismo,
qué? Porque Dios se hace más feliz cuando puede hacer feliz a las criaturas. Así que de alguna manera está contribuyendo a aumentar la felicidad de Dios mismo. Y no solo que los saca, sino que los reproduce y los comunica a todos. Dice, un acto continuado es capaz de formar la vida y de poder dar vida. Mira el sol, símbolo de mi divina voluntad. Jamás deja a la criatura y jamás se cansa de hacer su acto continuado de luz. Cada día regresa a visitar la tierra, dando siempre sus bienes. Regresa para encontrar con su ojo de luz los bienes ya dados y que muchas veces no encuentra. No encuentra la flor que ha coloreado con la belleza de sus tintas y perfumado solamente con tocarlas con sus manos de luz. No encuentra el fruto, al cual, penetrando en lo íntimo, ha comunicado su dulzura y madurado con su calor. ¿Cuántas cosas no encuentra el sol después que se ha prodigado con tantos actos, más que maternos para formar las más bellas florituras y formar tantas plantas? Hace crecer tantos frutos con su aliento de luz y de calor, porque el hombre arrancándolos de la tierra se ha servido de ellos para alimentar su vida. Oh, si el sol fuese capaz de razón y de dolor, se cambiaría en lágrimas de luz y de fuego ardiente para llorar sobre cada cosa que ha formado y no encuentra. Bueno, creo que el símil es bastante entendible. O sea, el sol madura, el sol fecunda las plantas, los frutos, los madura, los endulza, en fin. Pero al cabo de un tiempo el hombre ciega, o sea, viene, recoge, o simplemente, aunque no sea recogido, pero llega a su término, se pudre y se pierde. Entonces el sol, cuando vuelve otra vez a ese mismo lugar, un buen día se encuentra con que ya sus frutos, sus flores, todo ya no están. Qué dolor para el sol el hecho de decir es que lo que yo maduré, a lo que yo le di vida, ya no está. Esto es como el punto principal. Ahora nos va a hacer la comparación con su voluntad, que la divina voluntad madura, o sea, está tratando de formar a todos nosotros, o sea, comunicándonos todo lo que contiene, su luz, su potencia, todo, su belleza, pero no damos crecimiento a todo eso por no recibirla. Y aunque no lo recibe, aunque no lo recibimos, lo despreciamos, pero ella sigue dándonos todo lo necesario para poder desarrollar en nosotros todo lo que ella contiene. Dice, es precioso porque dice, oh, si el sol fuese capaz de razón y de dolor, se cambiaría en lágrimas de luz y de fuego ardiente. Dice, pero a pesar de su dolor, no cambiaría voluntad, dejando de comunicar sus bienes a la tierra para formar de nuevo lo que le ha sido quitado, porque es naturaleza suya, por cuanto mal le puedan hacer, de dar siempre su acto de luz sin cesar jamás, en el cual están todos los bienes. Así es mi divina voluntad, más que sol, se prodiga sobre cada criatura para darle vida continua. Se puede decir que es su aliento omnipotente de luz y de amor, con el cual inviste a las criaturas, las forma y las hace crecer. Y si el sol da lugar a la noche, mi divina voluntad jamás deja solos a sus amados partos,
plasmados, vivificados, formados, crecidos con su aliento y beso ardiente de luz, no hay un instante en el cual mi divina voluntad deje a la criatura, y que vertiéndose sobre ella no le comunique sus variadas tintas de belleza, su dulzura infinita, su amor inextinguible. ¿Qué cosa no le hace y da mi divina voluntad? Todo. Sin embargo, no es reconocida, ni amada, ni conservan en ellos los bienes que les comunica. Y esto es una enorme, enorme verdad. O sea, la divina voluntad está continuamente sobre nosotros. No podríamos tener vida si la divina voluntad no estuviera en nosotros. Y sin embargo, ni siquiera tenemos noticia, ni siquiera tenemos el conocimiento de esta divina voluntad. Menos vamos a tener el conocimiento de los frutos de todo lo que nos viene dado por ella, y simplemente pensamos que todo lo que tenemos, que todo lo que podemos y tenemos en nuestra propiedad ha sido un logro de nosotros, por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, pero nunca reconocemos que no hemos hecho nada para tenerlo. Y no me estoy refiriendo a bienes materiales logrados con el trabajo o, en fin, con la astucia, en fin, sino me estoy refiriendo a la inteligencia, me estoy refiriendo a la razón, me estoy refiriendo a la belleza, me estoy refiriendo a la entereza física, a la fuerza física, a nuestra complexión, a nuestra estatura, a nuestro color de piel, color de ojos, color de pelo. O sea, todo eso debemos entender que es voluntad de Dios, es la divina voluntad quien ha generado todo esto en nosotros. Y no nos damos ni siquiera cuenta de que todo eso es labor de ella. Dice, qué dolor. Mientras se prodiga sobre cada criatura, no encuentra los bienes que comunica, y en su dolor continúa su acto de luz sobre de ellas, sin cesar jamás. He aquí por qué quien debe vivir en mi fiat debe tener sus actos repetidos y continuos para hacerle compañía y endulzarla en su intenso dolor. ¿Cuántos actos repetidos necesitaríamos hacer para corresponder por toda la familia humana? Deberíamos estar continuamente en ese hacer y producir actos de divina voluntad. Dice, después de esto, continuaba navegando el mar interminable del fiat divino, y conforme hacía mis pequeños actos en el eterno querer, así se formaba en mi alma tantos gérmenes, y la semilla de estos gérmenes era de luz, de voluntad divina, variados de tantos colores, pero animados todos de luz. Y mi dulce Jesús, haciéndose ver, uno a uno comunicaba el aliento a aquellos gérmenes, y conforme se los comunicaba, aquellos gérmenes crecían tanto de tocar la inmensidad divina. Yo he quedado maravillada al ver la bondad de mi sumo bien Jesús, que con tanto amor tomaba en sus manos santísimas aquellos gérmenes para comunicarles el aliento, y después los ponía todos en orden en mi alma, y mirándome con amor me ha dicho, hija mía, donde está la fuerza creadora de mi divina voluntad, mi aliento divino tiene la potencia de volver inmensos los actos de la criatura, porque mientras la criatura obra en mi fiat, en su acto entra la fuerza creadora, la cual pone la fuente de la inmensidad divina, y el pequeño acto de la criatura se convierte, ¿quién? En fuente de luz, ¿quién? En fuente de amor, otros en fuente de bondad, de belleza, de santidad. En suma, cuantos más actos
hace, tantas fuentes divinas más adquiere, y crecen tanto de perderse en la inmensidad de su Creador. O sea, maravilloso, ¿no? Porque en realidad lo que nos está diciendo es que donde está esta fuerza creadora de la divina voluntad, ahí el aliento divino tiene la potencia de que aquel acto volverlo inmenso, ¿sí? O sea que el acto de la criatura, que por naturaleza es finito, ahora por medio de la divina voluntad se vuelve inmenso. Así que en ese acto, como entra la fuerza creadora de la divina voluntad, en ese acto se pone la inmensidad de Dios. O sea, es un acto del tamaño prácticamente de la divinidad. Y entonces el actito de la criatura se convierte, y aquí lo va como dividiendo, en fuente de luz, en fuente de amor, de bondad, de belleza, de santidad. En fin, cada acto es una fuente divina de más que la criatura adquiere, con todos los atributos de la divinidad. Así que por cuantos más actos se hagan, tanto más Dios puede poner en esa alma sus atributos como fuente, no nada más ponerlos, sino como fuente, para que ahora esa criatura pueda extender y comunicar todo esto. Increíble, ¿no? En verdad. Y entonces, por cuantos más actos, más fuentes, y crece tanto de perderse en la inmensidad del Creador. Y se sucede como a la levadura, que tiene virtud de fermentar la harina, con tal de que al hacer el pan se ponga una pequeña parte de levadura como germen de fermentación. En cambio, si no se pone la levadura, a pesar de que sea la misma harina, el pan no será jamás fermentado, sino ácimo. Así es mi divina voluntad. Más que levadura pone la fermentación divina en el acto humano, y el acto humano se vuelve acto divino. Y yo, cuando encuentro el germen de mi divina voluntad en el acto de la criatura, me deleito en darle mi aliento al acto de ella, y lo elevo tanto de volverlo inmenso. Mucho más que aquel acto lo podemos llamar acto nuestro, voluntad nuestra, obrante en la criatura. Entonces, la divina voluntad, o sea, la equipara un poco a la levadura. Claro, dice, es más que la levadura, pero bueno, o sea, es una comparación, porque esta divina voluntad va a fermentar, va a poner esa fermentación divina en el acto humano, como si el acto humano fuera la harina. Y entonces lo que resulta es que con la harina del acto humano y la levadura de la divina voluntad se convierte en un acto divino. Y nos dice Jesús que cuando encuentre el germen de su voluntad en el acto de aquella criatura, le da el aliento, ¿sí? Le da el aliento al acto de ella. Y entonces el acto de ella, ese acto llega a poderse llamar acto de ellos, acto de la divinidad. Esto es increíble, porque el querer divino, que es el acto único de Dios, que conforma la vida de Dios, está formado por actos divinos, hechos por ellos. Pero ahora, la criatura que vive en la divina voluntad también está formando parte de estos actos divinos que se van a injertar en el querer divino, o sea, en la vida divina. Y ahora la criatura tiene su pequeño campito en la vida divina. Esto es total y absolutamente inimaginable
lo que esto pueda representar. Pero es algo inmenso que Dios ha puesto a nuestra disposición, si es que queremos, para poder llevar a cabo esta relación de amor entre Él y nosotros. (2632) Solo septiembre 20 de 1929. Solo Jesús tiene palabras suficientes para hablar de la divina voluntad. ¿Cómo la criatura puede decir, poseo todo? La divina voluntad donde reina forma su paraíso. Mi pequeña inteligencia va siempre espaciándose en el mar inmenso del divino querer y apenas sabe retener las gotitas de las tantas variedades e innumerables bellezas que le pertenecen. Oh voluntad inigualable, amable y adorable, ¿quién podrá decir todo lo que tú eres y narrar la larga y eterna historia? Ni los ángeles ni los santos tendrán palabras suficientes para hablar de ti, mucho menos yo, que soy la pequeña ignorante, que apenas sé balbucear de un querer tan santo. Entonces, mientras mi mente se perdía en el fiat divino, mi amable Jesús, haciéndose ver, me ha dicho: hija mía, solo tu Jesús tiene palabras suficientes para hablarte de mi eterno querer, porque en naturaleza divina soy la misma voluntad. Esto vamos a grabarlo en nuestra mente, ¿sí? Por favor. En naturaleza divina soy la misma voluntad. O sea que Jesús se equipara, se pone prácticamente como si, no es como, se pone prácticamente como la divina voluntad. Dice, pero debo limitarme en el decir, porque tu pequeña capacidad no puede abrazar y comprender y encerrar todo lo que a ella pertenece. Y debo contentarme con hacerte conocer sus gotitas, porque tu mente creada no puede contener su mar inmenso e increado. Y estas gotitas de luz las cambio en palabras para adaptarme por tu pequeña capacidad y así hacerte comprender alguna cosa de mi fiat indescriptible e inmensurable. Entonces, Jesús no puede hablarnos todavía así abiertamente de su voluntad por nuestra capacidad tan pequeña. O sea, somos muy limitados, muy finitos y sobre todo no hemos tenido el avance que él quería que tuviéramos. Llevamos 2000 años desde la venida de Jesús en carne a este mundo y el conocimiento que tenemos de Él es prácticamente nulo. O sea, conocemos mínima parte y dudamos de todo. O sea, eso sí, tenemos una fuerte inclinación a dudar de todo lo que Jesús nos va proponiendo y nos va diciendo. Y sobre todo en mensajes como estos, en donde se pone a disposición prácticamente de todas las criaturas para dotarnos de su misma vida, para que Él pudiera repetir su vida en este mundo. ¿Sí? Entonces, pero nuestra capacidad es tan limitada que Él tiene que contenerse, no puede dar todo lo que quisiera. Y entonces prácticamente nos da pequeñas fraccioncitas de todo este conocimiento de su voluntad, de su querer, de su fiat. Dice, basta decir que mi querer divino es todo, encierra todo. Si le faltara una sola coma de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, no se podría llamar todo.
Por consiguiente, la criatura para entrar en mi fiat debe vaciarse de todo, reducirse a aquel punto cuando su creador, llamándola de la nada, le daba la existencia, tal como la fuerza creadora de mi divina voluntad la creaba, bella, vacía de todo, y sólo llena de la vida de aquel que la había creado. Así el alma, haciéndose investir de nuevo por la fuerza creadora de mi fiat, su luz y su calor la vaciarán y la dejará bella como la sacó de la nada, y la admitirá a vivir en el todo de mi voluntad. Y la criatura en ella respirará el todo, se sentirá toda santidad, toda amor, toda belleza, porque el todo de mi fiat divino la tendrá en su mar, donde el todo estará a su disposición. Ninguna cosa le será dada a la mitad o en pequeñas proporciones, porque quien es todo sabe darse todo, no a medida, y solo en mi querer la criatura puede decir, poseo todo, más bien el todo es mío. En cambio, quien no vive en mi querer divino, no estando su ser bajo el imperio de una fuerza creadora, no puede poseer toda la plenitud de una vida divina, ni se sentirá hasta el borde de su alma toda llena de luz, de santidad, de amor, hasta desbordar fuera y formar mares en torno a ella, de sentirse que el todo es suyo. A lo más sentirá las pequeñas partecitas divinas, la impresión de la gracia, del amor, de la santidad, pero no todo. He aquí porque sólo quien vive en mi fiat es la única afortunada de conservarse en el prodigio de su creación y de tener los derechos de poseer y vivir en la abundancia de los bienes de su creador. Bueno, entonces, esto es, hay que irlo poco a poco desmenuzando un poquito y simplemente vamos a mencionar que para que la criatura pueda realmente entrar en este ambiente del fiat divino, de la voluntad divina, se debe vaciar de todo y quedar en aquel punto cuando el creador, o sea, creó al primer hombre, ¿sí? A Adán. Ahí le daba la existencia, pero prácticamente el hombre estaba vacío, no tenía absolutamente nada de suyo. Y por eso es que cuando Dios insufla, o sea, le crea el alma, le crea el espíritu, las tres potencias del alma, pero también se ponen todas las miserias. Y las miserias ya sabemos que son la materia prima para poder tener las virtudes. O sea, si no hay miserias, no hay virtudes. Por lo tanto, o sea, en ese acto de la creación, o sea, está todo lo que el hombre necesitaba. Y ahora lo único que Dios quería y quiere todavía es que nos vaciemos de todo, que no tengamos absolutamente nada nuestro para que Él, que es el todo, nos pueda llenar todo. O sea, que no vaya a haber una parte que esté ocupada por alguna otra cosa y esa parte que está ahí estaría sirviendo como de un obstáculo para que la vida divina pudiera penetrar totalmente. Entonces, ese es el punto, ¿sí? O sea, todo debemos renunciar. A todo debemos renunciar para que así la criatura pueda llegar a ser como aquel primer hombre creado allá en el paraíso terrenal.
Entonces, aparte de eso, hay que entender que la divina voluntad nos va a ayudar a vaciarnos. O sea, no es nada más nuestra acción, sino que la divina voluntad, al crear al hombre, o sea, y que solamente ese hombre estaba lleno de la vida de aquel que lo había creado, así el alma, cuando se hace investir de nuevo por la fuerza del fiat divino, la luz y el calor nos van a vaciar y nos dejarán tal y como nos sacó de la nada allá en el paraíso terrenal, y la admitirá a vivir en el todo de mi voluntad. Así que bueno, esto es en realidad algo hermosísimo, porque es la misma divina voluntad quien va a actuar en nosotros, que quitándonos, o sea, ayudándonos a despojarnos de todo, para que podamos tener en nosotros al mismo querer divino, al mismo fiat divino. Y entonces dice, en cambio, quien no vive en mi querer, no estando su ser bajo el imperio de una fuerza creadora, no puede poseer la plenitud de una vida divina. Ese es el punto. Tendremos la plenitud de la vida humana, tendremos las señales, los inicios de la vida divina, pero no la tendremos en nosotros. ¿Sí? Ese es el punto. Dice, no se sentirá llena hasta el borde de su alma, llena de luz, de santidad, de amor. Así que bueno, cada quien puede decidir qué es lo que desea, pero si deseamos realmente regresar a ese punto de origen, pues tenemos que decidirnos por la divina voluntad. Y continúa y dice, he aquí porque solo quien vive en mi fiat es la única afortunada de conservarse en el prodigio de su creación y de tener los derechos de poseer y vivir en la abundancia de los bienes de su creador. Después de esto continuaban mis actos en el querer divino, y mi amable Jesús ha agregado, hija, quien vive en mi fiat tendrá el gran bien de poseer un querer divino en la tierra, que le será portador de paz imperturbable, de firmeza inmutable. Mi fiat la hará crecer en modo divino. En cada acto que haga le dará un sorbo de nuestro ser divino, para hacer que no haya ninguna cualidad nuestra que no concentre en esta criatura. No solo esto, sino que mi querer se deleitará en encerrar en ella a mi divina voluntad felicitante, con la cual hace felices a todos los bienaventurados, a fin de que ni siquiera ésta falte en quien vive en ella. De modo que cuando vendrá a nuestra patria celestial, traerá como triunfo como triunfo el haber vivido en nuestro fiat, su paraíso de alegría y de felicidad, todas divinas, y mientras vendrá a encontrar otras bienaventuranzas más sorprendentes, porque mi querer no se agota jamás, tiene siempre que dar. La criatura encontrará sus alegrías y la felicidad que le ha encerrado mi voluntad estando en la tierra. O sea, el fiat nos hará crecer en vida divina, en modo divino. Cada acto que nosotros hagamos en él será un alimento, un pequeño sorbo del ser divino, y eso poco a poco irá haciendo crecer en nosotros la vida divina. ¿Sí? Y ahora que esta vida divina va a encerrar en la criatura
a la felicidad que la divina voluntad contiene. O sea, esa divina voluntad felicitante, la que felicita a todos los bienaventurados, quedará también encerrada en la criatura. Y ahora la criatura, o sea, gozará también de todo esto, ¿sí? En fin, creo que debemos entender que el vivir en la divina voluntad es el punto culminante de nuestra vida. Es el punto máximo al que podemos aspirar, el punto máximo al que podemos llegar, y que si no llegamos o no aspiramos a él, realmente estamos dejando lo mejor por quizá bagatelas. Dice, por eso, elévate siempre más en ella, o sea, en la divina voluntad. Ensancha tus confines, que por cuanto más la voluntad divina tomes en la tierra, tanto más crecerá nuestra vida en ti, y más felicidad y alegrías encerrarás en tu alma. Y por cuanto más traigas, tanto de más te será dado en el cielo, en nuestra patria celestial. Esto también, o sea, hay una lectura en donde dice Jesús que a la entrada al paraíso, o sea, al cielo, el alma recibirá el doble de lo que lleva. O sea, es como algo que se nos dará para gozar todavía más, pero tendrá que ser en la medida en la que nosotros nos esforzamos en la tierra. Así que también creo que es otro estímulo más para seguir actuando, seguir poniendo en todos nuestros actos la marca, el sello del fiat divino. Termina esta lectura, termina el libro 26 y nos dice, sea todo para gloria de Dios y cumplimiento de su santísima voluntad.